Buenos días. Nada, lo que vamos a hacer en este tema de PEMAR, de matemáticas, es que vamos a dar los porcentajes, ¿vale? Entonces, en este tema tenemos que aprender a usar los porcentajes, que no son más que un poco una variación de la regla de 3, que ya la vimos en clase, y lo tenemos que emplear para un trabajito que vamos a hacer, que teníamos pendiente, que era el proyecto con Alfonso, ¿no? Que era aquel proyecto de los viajes y tal que teníamos que hacer por Europa y aquello de la agencia de viaje, ¿no? Entonces, el proyecto lo hemos preparado para este tiempo, para que podáis intentar hacerlo vosotros mediante una página web, pero bueno, esto ya os lo diré. Y los contenidos teóricos que vamos a emplear, propiamente dicho, tanto de matemática como de física y química, de matemáticas son los de los porcentajes y de física y química son los del movimiento. Por eso ahora os estoy colgando cosas del movimiento por un lado, igual que vuestros compañeros de segundo, para que aprendáis a utilizar la fórmula, y por otro los porcentajes, que es lo que yo os voy a explicar en estas clases a partir de ahora. Y vamos a empezar hablando un poquito de los porcentajes más sencillos. Entonces este tema se llama cálculo de porcentaje. Entonces lo ponemos como tema nuevo en la libreta, y en este tema lo que vamos a aprender sobre todo es hacer cálculo de tantos por ciento aplicado al dinero, es decir, que esto es lo que vamos a emplear en lo de la agencia de viaje, y en este sentido pueden ser disminuciones porcentuales, que esto lo vamos a ver en problemas tipo, sobre todo, de te aplico una rebaja del no sé cuántos por ciento, te aplico una rebaja de un 10%, te aplico un descuento de un 10%. Eso lo habréis visto, que está en la vida cotidiana, en el Carrefour, en el Eroski, en el Corte Inglés. Tenemos una rebaja de un 20%. Pues esto es lo que vamos a trabajar nosotros esencialmente. Aprender cómo se hacen las disminuciones porcentuales aplicadas al dinero. Pero también vamos a hablar de aumentos porcentuales, ¿vale? Es decir, lo contrario. Tienes un recargo de un 40% por no haberme pagado en tu momento, como son los créditos de Cofidis, cosas de estas, ¿no? Cuando te viene el cobrado del FRAC. Le debías a mi cliente no sé cuánto, pues ahora tiene un incremento de un 25%. Por eso lo más fácil siempre es los tantos por ciento aplicados al dinero. Vaya a ver estos ejemplos de una manera muy clara y gráfica. Por lo tanto, vamos a hablar de los porcentajes, y en este caso disminuciones porcentuales y aumentos porcentuales. Y luego ya la segunda parte del tema estará aplicada para que aprendáis a hacer los cálculos de interés bancario. En los años de aquella crisis, ¿no? que sufrimos en el año desde 2008 a 2013, se produjo porque había mucha gente que no sabía hacer el cálculo del interés bancario, es decir, que se metían en casa que valían pues 200 o 300 mil euros, y ellos tenían unos sueldos que no daban para para poder afrontar esas hipotecas. Entonces se le ponían una hipoteca con unos intereses altos, la gente no sabía hacer esas cuentas de los intereses, y eso nos llevó pues a una gran crisis porque nadie tenía dinero luego para pagar eso, ¿no? Entonces es interesante que vosotros aprendáis a hacer los cálculos del interés bancario, que están muy relacionados con los porcentajes, y ya os digo, en este tema nos vamos a mover un poco siempre con ejemplos de dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a empezar haciendo los primeros tipos de problemas de disminuciones porcentuales. Entonces, nos venimos aquí y ponemos porcentaje, dos puntos, disminuciones porcentuales. Tenemos que partir de la idea de que el porcentaje, ¿cómo se calcula el porcentaje?
es de esta fórmula. Tiene una fórmula. El tanto por ciento se calcula, pues, a partir de la parte partido el total y multiplicando por 100. Ahora vamos a entender esto en un poquito más de profundidad y lo vamos a ver directamente con un ejemplo práctico. Ya os digo que esto tiene que ver mucho también con las reglas de 3 porque lo podéis calcular con la fórmula o con la regla de 3, ¿no? Entonces, vamos a ver ya directamente un ejemplo práctico, ¿no? Porque, ¿qué significa la parte y el total? Imagínate, si tú dices, una chaqueta de Zara tiene una rebaja del 20%. Claro, ¿qué significa una rebaja del 20%? Pues, si es una rebaja, la parte que te están quitando es 20 del total, ¿vale? Es decir, que si tenemos la chaqueta vale 100 euros y te hacen una rebaja del 20%, la parte que te quitan son 20 euros. Y la parte que pagas son 80 euros. De tal manera que 20 euros y 80 euros suman los 100. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta la parte sobre el total. Es decir, un porcentaje siempre es la parte sobre el total. ¿Bien? Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de las disminuciones porcentuales, la parte que a mí me están aplicando es lo que me van a quitar. Si tiene una rebaja del 20%, la parte que me quitan es eso, ¿vale? Esto es un poco de forma teórica para que lo veáis. Ahora vamos a verlo con un ejemplo práctico, cómo se hacen las cuentas. Ahora veremos un par de ejemplos y os mandaré algún ejercicio. Pues, venga, tenemos, dice, venga, vamos a ir con el tema de las rebajas, ¿no? Digo, un abrigo costaba 120 euros. Si me lo compro en rebajas y le quitan un 10%, ¿cuál es su precio final? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el total? 120 euros, ¿vale? El total es 120 euros. Y le han quitado un 10%. ¿Cuál es su precio total? Yo lo que tengo que aprender es a hacerle el 10% a ese total. ¿Y cómo lo hago? Pues sería tanto por ciento es igual a 120, que es lo que costaba, 120, que es lo que costaba, por 10, que es lo que me van a quitar, partido 100. Es decir, siempre los porcentajes tengo que hacerlo y tiene que aparecer el número 100. ¿A qué es igual a esto? Pues hago la cuenta. 120 por 10 es 1200, partido 100, y el porcentaje, por lo tanto, se van estos ceros, se van estos ceros, es 12 euros. Por lo tanto, 12 euros es la rebaja, es decir, la disminución del dinero. La disminución porcentual es el 10%, y cómo se traduce eso en dinero es 12 euros. Pues, ¿cuál es su precio final? Su precio final es los 120 euros que costaba menos los 12 euros que me rebaja. Es decir, 108 euros es el precio final.
Por lo tanto, tengo que tener en cuenta que el tanto por ciento se hace siempre sobre el total. ¿Qué es un 20%? Pues ahora vamos a ver más ejemplos, ¿vale? Entonces, siempre multiplico por el porcentaje y divido entre 100. Y como yo sé que es una disminución porcentual, en este caso, ¿veis? Se lo tengo que quitar al total. Vamos a hacer otro ejemplo. Pues en este caso, vamos a poner, me compro una consola en rebajas y le quitan el 20%. Si la consola costaba 500 euros, ¿cuál es la rebaja que me hacen y cuánto pago? Pues se hace exactamente igual. La consola originariamente son 500 euros, es decir, ese era el total original. Pero como me la compro en rebaja, me aplica un 20%. La rebaja que me hacen es lo que yo voy a calcular. Y el pagar será lo que valía menos la rebaja que me han hecho. Por lo tanto, vamos allá, tanto por ciento, digo 500 euros, que era lo que valía, por 20, que es el porcentaje que a mí me aplican, dividido entre 100. Y hago la cuenta y digo 500 por 20, esto es 5. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10 y 3 ceros, ¿vale? Partido 100. Tacho los ceros arriba y abajo y me queda 100. 100 euros es la rebaja que me hacen, ¿vale? Por lo tanto, la rebaja que me hacen es de 100 euros. Este es el punto número 1. ¿Y cuánto pago? Que es lo otro que me están preguntando. Pues será el precio original. ¿Cuánto pago? Pues el precio original, que era 500 euros, menos los 100 que me han quitado con la rebaja. Entonces, 500 menos 100, 400 euros es el precio final. Vamos a ver otro ejemplo. Con números, a ver, diferentes. Quiero comprar una moto que vale 9.000 euros. Me aplican una rebaja, te lo voy a ver muy claro, del 50%. ¿Cuál es la rebaja y el precio final? Claro, esto es la cuenta que yo hago mentalmente. Yo digo, el 50% en la mitad es 4.500. Vale, os lo he puesto esto para que veáis lo sencillo que es cuando dicen la mitad, pero cuando es el 10%, el 20%, el 60%, lo que sea, sí tengo que aplicar este tipo de cuentas. ¿Qué es lo que yo hago? Pues digo, mentalmente, aunque no lo sepa, 9.000 por 50, es decir, le voy a aplicar el 50% y divido entre 100. 9 por 5, lo pongo abajo, 45. Y 1, 2, 3, 4 ceros. Partido 100. Tacho, 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 tacho. Y ya me queda 4.500 euros. Entonces, la rebaja es 4.500 euros. ¿Bien? Y lo que pago es 9.000 euros que valía la moto menos
los 4.500 euros que tenía de rebaja. Es decir, pago 4.500 euros, por eso es al 50%, porque pago la mitad. Pero claro, me han rebajado la mitad. ¿Cómo lo hago yo mentalmente, aunque no lo sepa? De esta manera, ¿no? Entonces, para hacer el cálculo de una disminución porcentual, siempre el total lo multiplico por el porcentaje y disminuyo, ¿no? Divido entre 100. Venga, vamos a ver un último ejemplo. Con este mismo de la moto, ¿no? Vamos a ver un último ejemplillo. Me quiero comprar una moto y vale 9.000 euros. Si me aplican un descuento del 30%, ¿cuál será su precio final? Claro, aquí yo digo, vale, lo que costaba la moto era 9.000 euros y me están aplicando un descuento del 30%, pues tengo que ir al total y hacerle el porcentaje. 9.000 por 30 dividido entre 100. Hago la cuenta, 9 por 3, 27, 1, 2, 3 y 4 ceros. Pero vamos, lo hacéis con la calculadora, no hay ningún problema. Y 100, en este tema se da la calculadora, se tachan 2 ceros y me daría 2.700 euros. Estos 2.700 euros es la rebaja, el descuento, porque aquí me están dando el descuento en porcentaje y yo lo tengo que traducir a dinero. Entonces, el descuento es de 2.700 euros. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar yo por la moto? Lo que valía al principio menos el descuento. 9.000 menos 2.700. Hago la cuenta y eso me da 7.300. 7.300 euros sería el dinero que yo le tengo que pagar de la moto. ¿Vale? Por lo tanto, un poco para sintetizar, en este primer tipo de problema vamos a hacer disminuciones porcentuales que daré un total y hay que hacerle una multiplicación del porcentaje. ¿Vale? Os decía al principio que esto tiene que ver con la regla de 3, ¿no? Como os conté antes. Pero de esta manera, pues es un poco más rápido, ¿vale? Un poquito más rápido y se puede hacer así directamente, ¿vale? Bien.